Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. En el Salmo 103 dice: alabanza por las bendiciones de Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que te rescata del odio de tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenece como el águila. Capítulo 2 entonces de Lucas. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor. El contexto de esto, hermano, es el nacimiento del Señor Jesús, cuando Jesús nació. Le decía a los hermanos, es un misterio el que nadie vio la concepción de Jesús, como nadie vio tampoco cómo nació. Nadie vio, nadie, porque tenía que ser un nacimiento fuera del ojo humano. Entonces hay cosas que también cuando usted nace tampoco las ve nadie. Usted es transmutado de una dimensión a otra sin que nadie se dé cuenta. Pero en el versículo 8, ya cuando el Señor Jesús ha nacido, entonces se va a revelar esa noticia. Y dice en el versículo 8, en esa misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Entonces, hermano, les decía yo que hay 4 palabras que usted debe subrayar en el versículo 8 porque son fundamentales para conocer todo lo demás que viene. Y esas palabras son pastores, campo, rebaños y vigilias. De eso, hermanos, se va a derivar todo lo demás que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Y como nosotros hemos entendido hoy, en este tiempo, de que todo se desarrolla por ciclos y no de manera lineal, entonces usted ve, hermano, que Jesús también nos muestra su ciclo. Y por eso dice en Apocalipsis capítulo 8, dice que, capítulo 1, perdón, versículo 8, dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, así como empezaron las cosas, así van a terminar. La misma iglesia, hermanos, se va a mover de dimensión. De repente vino y empezó y creció y hasta que se fundaron grandes congregaciones, pero su final va a ser otra vez en los hogares. Va a ser otra vez como empezó. Por eso usted ve, hermano, que la vida del Señor Jesús empieza físicamente con un José y una María. Así empieza la vida física del Señor Jesús. Y termina también con un José y una María, con José de Arimatea y María Magdalena, para que se cumpliera eso de que así como es en el principio, así es en el final. Entonces eso nos lleva a pensar lo que dice el capítulo 1, versículo 11 del libro de los Hechos. Cuando dice, hermano, que el Señor Jesús, así como se fue, así mismo vendrá. Pues no hay no hay Cristos en la tierra, hermano. En el sentido de Cristo como Cristo, ungido sí hay. Ungido sí hay que seguir al ungido. Pero así como Él no, porque dice que así como se fue, así también volverá. Entonces, para poder tener la revelación de Él, tenemos que tener el conocimiento de Él. Porque la gente lo vio y no se dio cuenta que Él estaba ahí.
Pero la gente que había conocido, que tenía el conocimiento, sí entendió que era él. Entonces, en Lucas 2, 25 al 36, dice, hermano, que había un viejito en el templo que se llamaba Simeón, que sí vio al Señor. Ahora, le voy a ampliar un poquito. ¿Cómo haría Simeón para entender que era Jesús? Fíjese que el Espíritu fue el que le habló a Simeón y le dijo, ve hoy al templo que vas a conocer al Salvador. Ahora él va al templo, por favor use su imaginación. Él va al templo y espera, pero lo que ve es una pareja de gente muy sencilla. ¿Y qué era lo que ellos traían? Un bebé de 40 días. ¿Y qué hizo él? Vio al Salvador, pero como un bebé. Entonces quiere decir, hermano, que para descubrir al Señor se necesita la revelación del Espíritu, porque era un bebé. Fíjese, hermano, que cuando vinieron los magos y llegaron, porque ellos les decían a los hermanos, fueron a buscar a Jesús al palacio. Pero dicen Mateo 2:10 que Jesús estaba en una casa. Entonces se necesita revelación para entender quién es Jesús. Entonces sigamos, por favor, sigamos con esto. Entonces nosotros, hermano, hoy más que nunca, tenemos que ver cómo están los acontecimientos mundiales para saber qué es lo que se está gestando en todas partes del mundo. No solamente debemos de estar, hermano, atentos a una sola cosa, sino debemos de estar atentos a todo lo que está moviéndose en el mundo. Jesús, hermano, nos habla aquí en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 2, versículo 8. Dice, hermano, vamos a ver, Dios está poniendo pastores que estén viendo lo que está sucediendo en el campo, o sea, en el mundo, versículo 8. En las regiones microcósmicas y macrocósmicas. Note por favor que no es para todos los pastores, sino es para los que están velando. Dice, hermano, que es para los que están velando lo que está pasando en el campo, y el campo es el mundo. Entonces aquella revelación angelical no es para todos los pastores, como en el final de los tiempos. La revelación no va a venir a todos, hermano, sino va a venir a aquellos pastores que estén vigilando las vigilias de la noche. Oiga pues, las condiciones para revelarse eran, número 1, a los pastores que están vigilando, que están atentos al estado de sus rebaños. Número 2, a los que están cuidando a los rebaños. Eso me dice, hermano, que no todos los pastores cuidan a los rebaños. Cuidar un rebaño, hermano, no es asistir a la iglesia el día domingo. Para eso podemos poner un cassette o podemos poner un altavoz o lo que sea y nos habla mejor. Cuidar el rebaño es una cosa diferente. Tercero, los que estaban pendientes de lo que sucedía en la región. Le pregunto yo, ¿conoce usted lo que sucede en su entorno? ¿En su vecindario? ¿En su nación? ¿En su zona? ¿Qué está pasando, hermano? En Guatemala tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo en lo natural. Mire, no toda la palabra, hermano, nosotros la tenemos que tomar de manera literal, sino tenemos que examinar lo que está pasando ahí. Vaya por favor para que miremos esto, cuáles son las vigilias que tienen que guardarse. Capítulo 13, por favor, capítulo 13 del Evangelio de Marcos, versículo 33. Dice,
Estad alertas, eso es para usted. Velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. 34. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Ese portero es el pastor, es el líder. Por lo tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que digo a vosotros, a todos digo. Entonces tenemos que ver, hermano, tres aspectos que están en este pasaje. Número 1, versículo 37, en el versículo 37 de Marcos 13. Dice, lo que a vosotros digo, a todos digo. O sea que es general, es a usted y es a mí, es a todos. Segundo aspecto, la exhortación que tenemos de velar. Hermano, ¿usted está velando? Velar no es, hermano, que usted ya no duerma. No. Velar es mantenerse en alerta, en obediencia, en estancia, en perseverancia. Tercer aspecto, exhortación, la exhortación a estar alertas. ¿A qué? A lo que está sucediendo en lo natural. Hermano, ¿cuánta gente habla, por ejemplo, de la corrupción? Y usted sabe, se habla de boca en boca, pero la corrupción comienza en casa. Es donde primero tenemos, hermano, el deber de estar alerta. En el versículo 35 del pasaje de Marcos 13, dice que es la esperanza de gloria para el pueblo de Dios y por eso se mencionan 4 vigilias. Hay 4 vigilias, hermano. Y cada una de esas vigilias va a tener su propio estándar, su propia opresión, sus propios miedos y sus propios problemas. Como les decía a los hermanos en la mañana, ¿por qué los desastres ocurren casi siempre en las primeras horas de la madrugada? ¿Por qué, hermano, la gente se pone grave cuando es de madrugada? Porque usted sabe, mire, usted sabe que los ataques vienen de diferente manera. Y cuando está más oscuro es cuando los ataques arrecian. Por eso nosotros tenemos que conocer cuáles son estas vigilias. Y se conocen 4 vigilias de 3 horas cada una. La que va de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6. 4 vigilias de 3 horas cada una. Entonces la pregunta obligada para nosotros es, ¿en qué vigilia está la iglesia en general? ¿Qué etapa está viviendo la iglesia a nivel mundial, hermano? ¿En qué vigilia está? Segundo, ¿en qué vigilia está su iglesia a la que usted asiste? Y tercera pregunta, ¿en qué vigilia está usted? Porque si hay 4 vigilias y cada una tiene su peculiaridad y su particularidad, nosotros tenemos que examinarla. Y por eso tenemos que examinar qué es lo que le corresponde a cada vigilia. Entonces, veamos las vigilias, por favor. Primera vigilia, de 6 de la tarde a 9 de la noche.
es la primera vigilia. Y esta vigilia nos recuerda a los hombres que iban de regreso a Emaús. Usted sabe que Emaús quiere decir tibio. Y hermano, había recién acontecido el sacrificio del Señor Jesucristo. Y Él les dijo en Lucas 24:49 que no se fueran de Jerusalén. Sin embargo, hermano, había una caravana de gente que salió de Jerusalén y lo peor de todo es que iban para Emaús. Entonces, la primera vigilia nos recuerda a los hombres que iban a Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y usted puede notar, hermano, que hay por lo menos 3 aspectos fundamentales en esa primera vigilia. Número 1, que se fueron de Jerusalén. Eso significa que la iglesia o el hermano que está en la primera vigilia es tipo de aquella iglesia que no quiere estar donde está el Señor Jesús, sino quiere estar donde ellos quieren estar. No les importa. Hay gente, hermano, que no está en lo correcto. Usted debe preguntarse siempre si está en el lugar correcto y en el tiempo correcto, porque es su responsabilidad. Segundo aspecto, hermano. En la primera vigilia, la gente tiende a ser irreverente y a veces hasta irrespetuosa. Cuando iban estos caminantes, hermano, Jesús se añadió a ellos. Dice que encontraron un caminante y Jesús se añadió a ellos. Y sabe que cuando Él les preguntó qué era lo que había pasado, ellos le contestaron, versículo 18, ¿eres tú el único forastero que no sabe qué fue lo que pasó? Y no sabían que era Jesús. Hermano, hay gente que no sabe que lo que tiene cerca es el Espíritu de Jesús o a Jesús mismo. Por eso dice en el libro de Hebreos, hermano, que nosotros seamos hospedadores, porque muchos de nosotros sin saber hospedamos ¿qué? Ángeles. Lo que sucede, hermano, es de que Dios nos viste de una apariencia humana para que no se vea. Pero usted no sabe, hermano, si la persona que se sentó a la par suya es un ángel o lleva el Espíritu de Dios. Por eso tenemos que estar siempre a la observancia. Y tercer aspecto que sucedió con estos caminantes es que dejaron Jerusalén. Y eso significa, hermano, que dejaron el fuego para irse a las aguas tibias, porque eso quiere decir Emaús. Entonces hay gente, hermano, que se va del fuego para buscar la tibieza. Y permítame que le refrende algo que les mencionaba a los hermanos en la mañana. La gente piensa, hermano, que el fuego está donde hay multitudes, y no es así. No son las multitudes son fáciles de manejar, hermano. Mire, si algo es hermoso, es el compartimiento. La voluntad de Dios, les decía yo, es de que una iglesia sea una familia y una familia sea una iglesia. Ese es el propósito de Dios. Que tengamos ese tiempo de intimidad, que podamos conocernos. Pero mucha gente, hermano, piensa que el Dios de una iglesia que es muy grandota, allá sí está Dios. No está en el lugar donde nosotros estamos. Él es omnipresente y, hermano, puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Entonces quiere decir, hermano, que uno de los peligros de las iglesias
o de la iglesia o del miembro que está en la primera vigilia es la tibieza. Una iglesia que se ha entibiado, hermano. Mire, hoy para nosotros la experiencia de este plan nos dejó, hermano, que mucha gente ya no está. Se fueron. Ya no regresaron. Cuando les dijeron que se iban a cerrar las iglesias por un periodo X, hermano, algunos hasta dieron alabanza. Gloria a Dios. Y nunca más regresaron. Claro, se iba a cumplir lo que dice primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pero hermano, ¿cómo está la iglesia que se está entibiando? Es una iglesia que está en el mundo. Estar en el mundo, hermano, no significa necesariamente que tengamos las costumbres del mundo, no. Significa, hermano, de que estamos introduciendo cosas de allá, que queremos, hermano, que queremos tener una visión de números y no de almas. Y que estamos, hermano, preocupados porque haya mucha gente dentro de nuestra iglesia y no sabemos si el propósito de Dios es que tengamos solo 3. Mire, hermano, mire. ¿Quién es el pastor más grande que ha pisado sobre la faz de la tierra? ¿Quién? Dígalo sin miedo. Jesús. ¿Sabe cuántas ovejas le dieron? 100. Porque se ha comprobado por estudios que ningún pastor tiene la capacidad para atender a más de 100 personas. Entonces, hermano, hay una identidad. La iglesia ha perdido esa identidad. Y por eso, hermano, tenemos que reinterpretar la Biblia en cuanto a las cosas que dice, por ejemplo, el pasaje de Santiago 4:4, cuando habla y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué es eso? ¿Será, hermano, que nosotros nos vamos a ir de parranda allá a algún lugar? No significa eso, hermano. Significa, hermano, que nosotros, para poder cumplir el propósito de Dios, queremos hacerlo a nuestra manera. Y hoy en día, usted sabe, se meten técnicas de mercadología o de mercadotecnia dentro de la iglesia, se hace un montón de cosas. Ahí hay mesas de ping pong, ahí hay, hermano, cómo entretener a la gente, pero busque usted lo que llegó a buscar y no lo encuentra. ¿A qué vino usted hoy? Usted no vino a pasar el rato, hermano, o a sentirse bien con su conciencia de que había venido a la iglesia y que por eso iba a pasar ya la semana tranquilo. No, usted vino a buscar a Jesús. Y luego tengo una buena noticia, lo encontró. ¿Y sabe por qué? Porque ahí está con usted. No lo cree, hermano. ¿O sí lo cree? Dele palmas el que sí lo crea, hermano. Gloria a Dios. Entonces el Señor Jesús se acercó a ese grupo, a esa caravana de los que iban a Emaús, y les dijo: ¿qué discusión es esa que tienen, hermano? Porque el tibio siempre está discutiendo. Son patrones que se ven, hermano, dentro de la iglesia, si uno lo sabe. Lo que pasa es que los pastores a veces, hermano, ya no se siguen hablando, pero se sabe. A veces el que no da es el que más alega, ¿no? El que no colabora es el que más se pone enojado. Miran el carro del pastor y se le queda viendo, ay, ahí van mis diezmos, dice, tal vez nunca diezmaba, hermano. Gloria a Dios. Por eso dijo Jesús, Apocalipsis 3:15, el Señor Jesús dijo, hermano, que el tibio, aunque era parte de su cuerpo, dice, hermano, que lo arrojaría a la gran tribulación, lo vomitaría de su boca.
¿Por qué? Si lo vomitaría de su boca, quiere decir que ya había entrado al cuerpo, y eso es lo que tiene que notar. Y había entrado al cuerpo del Señor, hermano, y había pasado a formar parte de sus células, pero que un día por su tibieza lo vomitaron. Y usted sabe que lo que se vomita no se vuelve a recoger. ¿Por qué? Por tibio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, dice el Señor Jesús, hermano, que tuvo que caminar con ellos, y ellos le dijeron, ya está entrada la noche. Quiere decir la primera vigilia. Se está oscureciendo, Señor, mejor ya no sigas, quédate con nosotros. Y el Señor Jesús se quedó, hermano, y todavía no lo miraban, hasta que se sentó a la mesa. Y entonces dice que cuando les abrió las escrituras, cuando les abrió la mente, el entendimiento y los ojos, se dieron cuenta que era el Señor. Entonces, tal vez, hermano, sin el tal vez, la primera vigilia, lo positivo que tiene, hermano, es que se le van a abrir las escrituras como nunca se les han abierto, hermano, y eso va a provocar que se les abra el corazón, el entendimiento y los ojos. Entonces, si alguno está en la primera vigilia, no lo desprecie. Va a haber un momentito en que se le van a abrir las escrituras y va a decir, Dios mío, tenía razón. Eso es. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la segunda vigilia. ¿Cuál es la segunda vigilia, hermano? ¿La que va de qué hora a qué hora? De las 9 para las 12. O sea, la que se conoce como la medianoche. Versículo 35 de Marcos 13. La segunda vigilia nos recuerda, hermano, a las 10 vírgenes del capítulo 25 de Mateo. Usted ya conoce el pasaje, lo ve en su casa. Dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Por eso hay que conocer historia para saber qué eran las 10 vírgenes, no porque las 10 se fueran a casar con el amado, ¿verdad? Sino porque hay que conocer cuál es la historia. Ahora usted ya sabe, hermano, que fueron esas 10 vírgenes, pero en el versículo 6 del capítulo 25 de Mateo dice que a la medianoche se oyó un grito. Y el grito era: el esposo viene, el esposo viene. Hermano, ¿de qué nos habla ahí? Mire, yo les decía que 10, ese 10 que usted mira ahí de las 10 vírgenes, 10 es número de justicia de Dios, 10 es número de lo completo, pero el 50% de ellas eran sabias y el 50% de ellas eran necias. Ahora, usted mira que las 10 se durmieron, porque no es que se hayan dormido solo 5, no, las 10 se durmieron. Las 10 estaban ataviadas para el novio. Las 10 estaban en las mismas condiciones, pero hay 3 aspectos, hermano, que hacen que la iglesia se convierta en iglesia novia, y no solo en iglesia. Número 1, ser virgen. Ese es el primer aspecto, ser virgen. Y eso nos habla de santidad. Eso nos habla, hermano, de los miembros de nuestro cuerpo que tienen que ser presentados para la justicia de Dios. Eso, hermano, es lo que significa la virginidad. Segundo, tenían que estar ataviadas para el novio, vestidas para el novio. Y eso nos habla de consagración del alma, de consagrarse, de apartarse para él. Y tercero, tenían que tener aceite. Y eso nos habla de un espíritu redimido. Porque las 10, hermanos, se durmieron.
entonces quiere decir que el peligro de la segunda vigilia es el adormecimiento. Mire, le digo algo con todo respeto. Ir a la iglesia no es ninguna garantía. Ahí en Marcos capítulo 14, en el versículo 37, cuando Jesús se va a orar, hermano, porque Jesús está en el Getsemaní. Usted sabe que el Getsemaní es uno de los 7 montes que tiene que escalar la iglesia y que tiene que escalar usted y que escaló Jesús. Pero en uno de esos montes que es el Getsemaní, Jesús estaba angustiado. Como mucha gente, hermano, está angustiada porque está en el Getsemaní. Están en el Getsemaní. No se niegue, hombre, ríndase. Si está pasando por angustia, ríndase. Jesús se rindió. Por un momento le dijo: Padre, si puede pasar de mí esta copa. Usted lo sabe, que hay 7 bautismos, ¿verdad? Entonces, si ya se bautizó en agua, tiene 1, le faltan 6. Si ya lo bautizó el Espíritu Santo, lleva 2, le faltan 5. Es de que no se conforme, esto sigue, hermano, hasta cuando llegue al 7. Pero no todos le van a gustar. Puede decir, gloria a Dios, se quedaron, hermano, angustiado. Como hay 7 conversiones también, ¿verdad? Usted sabe que no es solo una, son 7 conversiones. Bueno, entonces sigamos, no me distraigan, hermanos, por favor, si no, no terminamos, ¿verdad? Entonces, oiga pues, hermano, le decía que en Marcos capítulo 14, 37, Jesús está en el Getsemaní, y para estar en ese momento de angustia, Jesús se llevó a sus campeones, a los más planchados, Pedro, Juan y Jacobo, porque todo ministro necesita, hermano, ayudas que estén con él. Aquí, ¿con quiénes llorar? ¿Usted sabe que los pastores lloran, hermano? Es que mire, usted mira a los pastores riéndose y pero no los ha visto llorando a las 2, 3 de la mañana, y a veces por los más ingratos. Sí, hermano. Si es que mire, usted solo ve la apariencia, hermano, pero ahí estaba Jesús en el Getsemaní y se dirige a Pedro y le dice: Pedro, ¿duermes? Si habían otros 2. Pero ¿por qué se dirigió a Pedro? Porque, hermano, en la vigilia, en la vigilia de la medianoche, es cuando viene la reprensión personal. Es Jesús, es el Espíritu Santo hablando directamente con usted, no con el que está a la par, no con sus vecinos, no con sus hijos, no con su esposo, no, es con usted. Entonces viene una reprensión personal. Dice en el versículo 40 de Marcos 14, dice que los ojos estaban cargados de sueño, y ojo nos habla de visión. Entonces, en la segunda vigilia, hermano, los ojos de muchos pastores se están cerrando. La visión la tienen en otra cosa, no en el propósito de Dios. Los ojos de muchos pastores están en otras cosas. Y no se dan cuenta, hermano, de que están dormidos. Usted sabe que hay 4 niveles de conciencia, hermano. La conciencia dormida, la conciencia de vigilia, la conciencia de sí mismo y la conciencia objetiva. Y todo eso, hermano, lo tenemos que ver por el amor de Dios, hermano, y tenemos que estar conscientes de las cosas que están pasando en nuestro alrededor. Fíjese que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 25, cuando nos habla ahí de la parábola del trigo y la cizaña, dice que los siervos habían sembrado trigo, pero mientras ellos dormían, oiga, llegaron los malos y sembraron cizaña. Pasemos a la tercera vigilia, Marcos 13, 35. Está ahí hablándonos de las 4 vigilias, ¿verdad? La tercera
Vigilia ahorita es la que se conoce como el canto del gallo. Y esto nos recuerda a Pedro. Mateo capítulo 26. Ahí está Pedro, hermano. Jesús está conmovido porque lo van a entregar y va a padecer y va a morir. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, tal cosa no te acontezca. Aun si fueres a la misma muerte, yo iré contigo. Y sabe, hermano, uno debe tener precaución con la gente que le habla a uno de fidelidad, porque son los primeros que fallan. Mire, hermano amado, el amor no se predica, el amor se vive, se demuestra. Hablar de amor se puede uno tirar un gran discurso, pero eso no es. Eso no es. El amor se vive. Entonces, hermano, está Pedro diciéndole, Señor, cualquier cosa yo voy contigo, no importa lo que te pase, yo voy contigo. ¿Y qué le dijo Jesús, hermano, lleno de amor? Capítulo 26 de Mateo, versículo 34, Jesús le dijo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Cuando uno da consejería matrimonial, bueno, hay que saber un montón de cosas, ¿verdad, hermano? Pero, ¿cómo es posible que aquellos hermanos que se amaban tanto, ¿no le parece a usted que es un misterio? Aquellos que se amaban, que solo querían estar juntos, hermano, era todo lo que querían. Ahora se aborrecen tanto, hermano. Viene ella y le tira el pelo, viene él y le saca la lengua. Gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces, hermano, la iglesia, la gente que está en la tercera vigilia, está haciendo que la gente niegue lo que antes amó. Y hay 3 aspectos en esto, hermano. Versículo 58 de Mateo 26. Dice que Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos. Pero tenía miedo. Entonces, ¿cuánta gente estará siguiendo a Jesús de lejos? ¿Qué es seguir a Jesús de lejos, hermano? No querer comprometerse con Él. Si no, pues está bien, así no, tampoco se trata de ser fanático. Segundo aspecto, San Juan capítulo 18, versículo 25. Dice que Pedro se calentó en el fuego de los gentiles. Tenía frío. Oye, hermano, hay 2 fuegos. Usted sabe que hay 2 fuegos. El fuego de Dios y el fuego del mundo. Pedro se calentó en el fuego de los gentiles. Entonces eso quiere decir que hay gente que está buscando el calor de los mundanos. Y le decía yo, hermano, mundano no es necesariamente, hermano, aquellos que, no, por favor, no. Es gente que se ha acomodado, que ya sabe lo que tiene que hacer, hermano, que llega porque sabe que es domingo y es día de ir a la iglesia y va a la iglesia y sale igual o peor. Pero ya cumplió. Trae todavía aquella costumbre de antes, ¿verdad? El que peca y reza empata, decían, ¿verdad? Menos mal que aquí no hay ninguno, hermano. ¿Cuál es el calor que vas a buscar? ¿El calor del mundo o el calor del Espíritu Santo? Tercer aspecto,
es, hermano, ver el misterio de cómo estuvo puntual ese gallo para cantar exactamente después de la tercera negación de Pedro. Porque usted sabe, hermano, y mire, hay misterios, usted sabe que hay misterios en la Biblia, usted sabe, hermano, yo no sé si usted lo sabe o no, pero usted sabe que los animales antes hablaban. ¿O cree usted que Adán andaba corriendo a todos los animales por la selva? Andaba corriendo detrás de los chompipes, de ahí los chompipes, no. La serpiente, le decía yo, hermano, la serpiente que mordió a Pablo en la isla de Malta, ¿cómo estuvo preparada? Y usted sabe que las serpientes, la única manera de extinguirlas es en el fuego. Y la gente de Malta, hermano, estaba esperando, como había mordido a Pablo, estaban esperando que se muriera, que se hinchara y que se muriera, y no le pasó nada. Pablo todo lo que hizo, sacudió la culebra y le echó en el fuego. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la alegoría, hermano, de Mateo 26, 34, del gallo que estaba predestinado para cantar exactamente después de la tercera negación de Pedro, Mateo 26, 74, cuando Pedro niega por tercera vez y no solo negó, sino que maldijo y cantó el gallo. ¿Qué sentiría Pedro? ¿Qué sentiría? ¿Sabe de qué nos habla esto, hermano? De que Dios, para redarguirnos, el Espíritu Santo para redarguirnos, muchas veces tiene que usar un gallo. Y ese gallo, hermano, puede ser una persona, puede ser un mensaje, puede ser la televisión, puede ser la radio, puede ser un carro, puede ser lo que sea, para recordarnos a nosotros dónde estamos, quiénes somos y cuál es el propósito que tenemos en esta vida. Cuarta vigilia, la del amanecer. De Marcos 13, 35, la última vigilia, la del amanecer. Y esto nos recuerda, hermano, el canto de la tórtola, de Cantares capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice el pasaje: han aparecido las flores en la tierra. Ha llegado el tiempo de la canción y se oye el canto de la tórtola en nuestra tierra. La higuera ha madurado sus higos y las vides en flor han esparcido su fragancia. Levántate, amada mía, que es la iglesia, hermosa mía, y ven conmigo. Hermano, el canto de la tórtola es la promesa de cielos nuevos y de gloria nueva. Es la promesa del amanecer, es la promesa de la resurrección de Lucas 24:1, de Mateo 28:1, cuando nos habla del tercer día, de Marcos capítulo 16, versículo 2, de cuando salieron las mujeres a buscar a la tumba a Jesús y dice que todavía estaba oscuro porque estaba recién amaneciendo. Entonces se nos habla, hermano, de un programa que tiene Jesús, y por eso atentos, hermano, atentos, porque fue en el principio del tercer día cuando Jesús resucitó. ¿Y de qué le habla esto, hermano? Le habla de que dice la palabra de Dios, que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si Jesús resucitó al tercer día, a principios del tercer día, nos está diciendo
de que su aparición es en el tercer milenio. ¿Usted se recuerda cuando entramos al año 2000, que es el tercer milenio? Ya pasaron 2 días. Ahora entramos al tercer día. Esté atento, porque dice, hermano, la palabra, que Jesús no vendrá en la vigilia de los tibios, ni en la vigilia de los desanimados, sino que Jesús vendrá al amanecer, cuando el canto de la tórtola esté anunciando que las vides han florecido y que viene el renuevo de las flores y que la iglesia novia está siendo preparada, que el Espíritu Santo le está dando los últimos toques para levantarla y prepararla como una novia pura y presentársela al Señor, como la novia que está ataviada con traje de lino fino para casarse para siempre con el Señor. Yo le hice una pregunta al principio. ¿En qué vigilia está la iglesia? ¿En qué vigilia está su iglesia? ¿Y en qué vigilia está usted? ¿En la primera? ¿En la segunda? Hermano, nos hace favor. ¿En la tercera vigilia? ¿En la negación? ¿En la vigilia de los adormitados? ¿O está en el canto de la tórtola? Cuando las vides han fructificado. ¿Sabe, hermano, que en cualquier momento su Señor y mi Señor aparecerá? Y su dulce voz dirá: ven, amada, amada mía, amiga mía, paloma mía, esposa mía. Cuando usted examina el libro de Cantares, encuentra 4 llamados. El llamado, hermano, está haciendo ahora. Jesús está tocando a su puerta, no solamente a la puerta de su casa, sino también a la puerta de su corazón. Es tiempo de renovarse, hermano. Es tiempo de entrar a la dimensión que el Señor quiere para nosotros. No solo como personas, sino también como iglesia. Y decirle: Señor, aquí estoy. Usted no vino por venir a saludar a nadie, hermano. Usted vino por tener un encuentro con Él. Y la buena noticia es que Él se ha encontrado con usted. Sabe, hermano, que antes de que usted saliera de su casa, el amado lo estaba esperando. Sea que lo haya visto o no, Él estaba con sus brazos abiertos, esperando. ¿Cuánto tiempo lo esperó? Tal vez un día, tal vez 10 años, tal vez 20, tal vez 30. Hay gente, hermano, que el Señor los ha esperado por años, por años. Y han sido duros de corazón. Pero lo bueno es que un día lo reconocieron. Y le dijeron: heme aquí, Señor, aquí estoy. Póngase de pie, por favor. Deje su Biblia, su bolsa, lo que ha traído, déjelo ahí un momento. Pero yo no sé cómo vino usted y con qué expectativas vino. Pero lo bueno de todo esto es que usted se va a ir
lleno y renovado en el Espíritu. ¿Hay alguien, hermano, que haya venido sin Cristo y que hoy la palabra le haya hablado y lo haya reconocido la necesidad que tiene de Él y quiere decirle: Señor, yo te recibo en mi corazón? ¿Hay alguien, hermano, que se haya extraviado por todo lo que sucedió, todo lo que está sucediendo, y su corazón se haya enfriado, y que en esta mañana te quiera decir: Señor, yo quiero renovarme contigo? Y tercero, hermano, ¿hay alguien que esté desanimado, angustiado, enfermo, triste, que no sabe qué hacer? Esta temporada ha traído muchos desastres, hermano, en muchas formas. Empresas cerradas, gente sin trabajo, quiebra. Y mucha gente ha entrado en desánimo, en desesperanza. Se ha desalentado y se ha desanimado. Y entonces todos sus recuerdos están en el pasado. Ay, como era antes, y le tengo una noticia, no sé si buena o mala, pero aquellos tiempos ya no volverán. El mundo que usted conoció hasta el 2020, principios del 2020, ya no existe, mi hermano. Y nunca será igual. Por eso hoy debe decirle: Señor, con todas las circunstancias y todo lo que está aconteciendo, con todo y eso, aquí estoy. Háblame, cámbiame, renuévame, bautízame, lléname, sáname, provéeme, dame ideas, Señor, para renovar mi vida espiritual, mi vida social, mi vida familiar, todo. Yo le invito, hermano, si alguien quiere venir aquí adelante para que oremos por él, véngase y oramos juntos antes de irnos a casa. Véngase, no viene a presentarse delante de mí. ¿Qué puedo hacer yo por usted, hermano? Pero usted viene delante del Señor, y antes de que regrese a casa va a decirle: Señor, yo quiero estar en esa vigilia del canto de la tórtola. Quiero encontrarme contigo. Señor, quiero que tú seas mi reposo, mi auxilio, mi pronto auxilio. Que tú seas mi muralla, Señor, mi sanador, mi proveedor, mi esposo o mi esposa, mi compañero, mi amigo fiel, el que nunca falla. Mientras usted viene, cantamos con todo nuestro corazón. Levante sus manos y dígale a Él, juntamente con este canto. No lo cante, preséntelo como una oración, como una adoración. Dígaselo a Él. Trae de nuevo, Señor. Renuévanos con tu espíritu. Porque todo dentro de mí, vamos, alce su voz, dígalo fuerte. necesita ser cambiado, Señor. Dígaselo a Él como una confesión, dígalo. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita Señor, necesita ser cambiado,
Gracias, Señor, gracias. Gracias, levante sus manos y dele gracias. Dígale, gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias porque tú cambias, tú renuevas, tú me sanas. Tú me sanas, Señor, hoy me sanas. Me sanas, sanas mi corazón. Sanas las heridas. Sanas las heridas del mundo. Sana las heridas, Señor, que me dejó aún aquellos seres que yo amé. Hoy, Señor, estás trayendo espíritu de paz, espíritu de gozo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, dele gracias, hermano, dele gracias, agradézcale.